posible atribuible es de 3, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le damos un puntaje o una clasificación de un traumatismo craneoencefálico leve, es en aquellos pacientes que tienen un GAJU de 13 a 15 y en los cuales son los más frecuentes, por suerte, ¿verdad? Y representan el 55% de todas las admisiones hospitalarias por trauma craneoencefálico. El promedio de internación en este tipo de pacientes es de 48 horas, ¿sí? Y generalmente tienen buena evolución, ¿verdad? El moderado, en cambio, ya es cuando cursa un rasgo de 9 a 12 puntos, ¿verdad? Y son los pacientes que más tenemos que tener cuidado, los pacientes que más tenemos que tener control. ¿Por qué? Porque son los pacientes que al transcurrir las horas van tornándose de un moderado a grave, ¿sí? Entonces son los pacientes que tenemos que estar encima todo el tiempo para eh, evitarnos problemas, ¿sí? Entonces, dice que el 24% de todos los pacientes en admisiones hospitalarias con trauma craneoencefálico moderado son el 24% y es un grupo, dice, con alta probabilidad de complicaciones evolutivas. Generalmente son pacientes que ingresan con un GLASO moderado, pero es con un traumatismo craneoencefálico moderado, mejor dicho, pero al transcurrir las horas van deteriorando su GLASO y requieren alguna atención urgente, ¿verdad? Entonces, por lo cual dice que el control de parámetros de signos vitales, obviamente, y los neurológicos deben ser estrictos. Y el grave, obviamente que sí, para el manejo médico en sí es un poco más fácil porque si ya es grave de entrada, vos le intubás al paciente, ya se va a la terapia o ya se va a quirófano para el tratamiento con neuroquirúrgico. Entonces, desde el punto de vista para el paciente que esté en la urgencia de por ahí es un poquitito más fácil el manejo, pero para el paciente sí ya es más complicado, ¿verdad? Tener un trauma de cránico grave, ¿verdad? Y esto vamos a traducir por nuestro nivel de conciencia con un GLASO menor o igual a 8, ¿verdad? Donde ya no tenemos prácticamente estímulos al dolor, entonces ya le catalogamos como un trauma de cráneo grave. ¿Cómo nosotros vamos a detectar lesiones, ¿verdad? En un paciente con sospecha de trauma? Sí. Ah, bueno, bueno. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Bueno, el moderado, entonces, cuando nosotros vamos a clasificar el trauma, nosotros vamos a clasificar de acuerdo al grado de conciencia, ¿sí? O sea, de acuerdo a nuestro, no, 143 es la página del libro del Michans, que es la parte del trauma de cráneo, el capítulo 9. ¿Estamos? En la plataforma yo ya le subí. De todas formas pueden mirar ahí también. Entonces, de acuerdo a la escala de Glasgow se divide. Entonces, de 3 a 15 vemos que es leve, de 9 a 12 vemos que es moderado y igual o menor a 8 ya es grave, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los puntajes, ya le damos, ya clasificamos nuestro trauma de cráneo. El moderado es como le estaba diciendo, es el más importante al que tenemos que tener bien controlado al paciente, porque son los pacientes que desarrollan una complicación evolutiva, ¿sí? Son aquellos pacientes que ingresan con un GLASO de 10, están ligeramente somnolientos, si vos le estimulas un poquitito con dolor, si qué sé yo, le pinzás el dedo generalmente como estímulo doloroso, ¿verdad? Entonces responden relativamente. Entonces está con un GLASO moderado, un trauma de cráneo moderado, le dejas en observación con oxígeno, cabecera elevada, con las medidas generales, pero al transcurrir las horas probablemente desarrolla su hematoma, su sangrado que va creciendo, entonces va deprimiendo su GLASO, ¿sí? Entonces, en esos pacientes hay que estar constantemente encima, hay que ir cada media hora, cada una hora a estimularle, a hablarle, a preguntarle cómo se llama, dónde está, volver a reevaluar el GLASO para ver si deprimió su nivel de conciencia, porque puede pasar de un moderado a grave, ¿sí? Entonces, siempre, no es que vamos a dejarle internado al paciente en la camilla y después de 6 horas no vamos a verle, ¿sí? Hay que estar cada rato yendo a evaluar a ese paciente, porque como dice,
es un grupo con alta probabilidad de complicaciones evolutivas. Entonces, cada tanto hay que hacer el control de parámetros vitales y el nivel de conciencia. Y obviamente que el grave ya es, como ya dice, es grave, ya es un paciente delicado. Para el médico en sí probablemente sea más fácil para el médico que esté en la urgencia, porque lo único que hace, o está mal decir así, ¿verdad? Pero lo que tiene que hacer es estabilizar al paciente, intubar al paciente, asegurar la vía aérea, mandarle a UTI y después ya se encarga el neurocirujano, ¿verdad? O sea que ya es más fácil, no tiene que estar encima del paciente, controlarle su glasgo cada media hora, cada una hora, su signo vital, no. Entonces, desde el punto de vista del médico en la urgencia, trabaja cuando ingresa el paciente, pero después ya es un poco más sencillo, pero sí para el paciente ya es grave y probablemente ya necesita algún tratamiento neuroquirúrgico con urgencia, ¿verdad? Entonces, catalogamos a los pacientes con Glasgow menor o igual a 8, ¿verdad? Y son pacientes delicados que, en los que no hay que perder mucho tiempo, en los que hay que actuar de manera urgente. Ahora, ¿cómo vamos a detectar lesiones? Tenemos que sospechar, ¿sí? Hay que sospechar, tienen que sospechar ustedes si es que ven a un paciente víctima de un politraumatismo, tienen que sospechar para poder hacer el diagnóstico. Si ustedes no sospechan, nunca van a poder hacer el diagnóstico. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo yo voy a sospechar paciente que ingresa a la urgencia inconsciente? Es difícil hacer el diagnóstico de las lesiones porque el paciente está inconsciente, ¿verdad? Entonces, si está consciente, nosotros le podemos preguntar muchas cosas, hablar, evaluar su Glasgow, todo, ¿verdad? Pero si está inconsciente, se complica un poquitito. Entonces, siempre que se pueda evaluar es la reacción pupilar con la luz, ¿verdad? Estimular. Si se contrae, si recuerdan anteriormente, si se contrae, o sea, el reflejo normal de defensa ante un estímulo por luz, entonces se tiene que contraer, o sea que se tiene que tornar miótico, ¿sí? La pupila tiene que quedarse miótica, disminuir el diámetro menor a 3 milímetros es lo normal, ¿sí? Menor a eso se considera miosis, mayor a eso se considera midriasis. Entonces, le hacemos la reacción a la fotosensibilidad y tiene que disminuir su diámetro. Entonces, ahí nosotros evaluamos la respuesta, es como un mecanismo de protección. Si yo le realizo el estímulo lumínico y no disminuye el diámetro, en cambio aumenta el diámetro, o al hacer el estímulo está totalmente aumentado, pero al hacer el estímulo ni disminuye ni aumenta, hay lesión a nivel de todo lo que es la parte óptica. Entonces tenemos que evaluar motilidad ocular intrínseca, hacerle el estímulo lumínico, pedirle al paciente que movilice el ojo si es que puede, ¿sí? Si está inconsciente con el estímulo lumínico. La presencia de focos motores, obviamente que a un paciente que esté consciente, pedirle que movilice a un miembro, pedirle o evaluar la sensibilidad de ese miembro. ¿Cómo podemos evaluar? El signo de Babinski traduce, se tiene que buscar, tenemos la planta del pie del paciente y se le estimula con un objeto que tengamos, un bolígrafo puede ser, se le estimula la planta del pie y el reflejo normal, si ustedes hacen con ustedes mismos, el reflejo normal es que van a contraer los dedos, ¿sí? Ese es el reflejo normal que tenemos que tener. En cambio, los pacientes que están con algún grado de lesión cerebral, ¿sí? Al hacerle el estímulo, ellos lo que hacen es abrir o extender los dedos del pie, ¿sí? Abren el dedo gordo y los demás dedos abren como un abanico. Entonces, traduce una lesión cerebral. Entonces, hay que buscar el signo de Babinski. Entonces, Babinski positivo es cuando los pacientes realizan los movimientos de extensión en vez de flexionar todo. Obviamente, los pares craneales, el nervio óptico, si es que el paciente te dice que tiene pérdida de la visión o tiene visión borrosa o nervio olfatorio, si pierde si tiene anosmia o pérdida del olfato, si tiene parálisis facial a nivel del séptimo par, si tiene alteraciones vestíbulo-cocleares, paciente con zumbido, te dice, doctor, yo escucho algo, como que siente que tiene algo, que escucha algo en el oído, ¿verdad? O incluso le pedís que se pare el paciente, que se ponga en bipedestación de pie
y el paciente se cae o no tiene equilibrio. Entonces todo eso traduce trastornos del nervio vestíbulo coclear. ¿Está bien? Y obviamente que la demostración de fracturas, ¿verdad? Podemos ver viendo los signos, si recuerdan el signo de Battle, que era la quimosis en región retroauricular sobre la apófisis mastoidea, podemos ver los ojos en mapache, todo eso me traduce en una fractura de base del cráneo, podemos pérdida rinorragia o otorragia, pérdida de sangre por el oído o por la nariz, también pérdida del líquido cefalorraquídeo, ¿por qué no? Que se denomina otorraquia o rinorraquia, ¿sí? Entonces, todas esas cosas tenemos que buscar en un paciente, ¿verdad? Entonces, como les dije, lo importante es que tienen que sospechar. Si ustedes no sospechan, no van a hacer el diagnóstico. ¿Estamos? Tienen que sospechar para poder hacer el diagnóstico. Una vez que sospechamos, van a buscar. Entonces, cuando nosotros sospechamos de, por ejemplo, yo tengo un paciente que, como ya les dije varias veces, el ejemplo, un golpe directo sobre mi región frontal. Tengo fractura, hundimiento de región frontal donde yo al palparle ya siento que hay una fractura del cráneo. Esa es una lesión primaria, ¿sí? En cambio, yo sé que esa evolución se puede complicar con un hematoma, ¿sí? Entonces, eso ya va a ser una lesión secundaria, como habíamos visto. Entonces, yo sé que eso se puede complicar. Un paciente está con un Glasgow moderado, ¿sí? Con un trauma craneal moderado, con una fractura, hundimiento del hueso frontal, pero mi paciente está en teoría lúcido, con un Glasgow 12, ¿verdad? Ligeramente somnoliento, eh, le dejo una observación y empieza a deteriorar su Glasgow, le realizo el estímulo lumínico para ver la reacción pupilar, veo que tiene midriasis con predominio del lado derecho, del lado de mi fractura, ¿verdad? El nivel de conciencia deterioró, bajó a un Glasgow 8, entonces probablemente esté evolucionando mi complicación, ¿verdad? Y esté haciendo una complicación o un hematoma, ¿verdad? Entonces, generalmente esa es la forma de evolución de las complicaciones. Entonces, tenemos que sospechar de una complicación. Entonces, ¿cuáles son las sospechas que tenemos que tener o en quiénes son los pacientes que tenemos que sospechar de una complicación? En los pacientes que ingresan chocados, que tienen hipoxemia, puede llevar a una complicación como una isquemia cerebral posterior. En los pacientes que tienen anisocoria, ¿verdad? Que se acuerdan que la anisocoria era diferencia de diámetro en la pupila, un lado está dilatado y el otro lado está miótico, ¿está bien? Eso generalmente traduce a un enclavamiento temporal. Enclavamiento temporal quiere decir de que probablemente tenga un hematoma muy grande y lleva a un desplazamiento de toda la línea media hacia el lado contralateral al sangrado y probablemente haya una compresión de todo lo que es la parte del sistema, de lo que controla el sistema de la respiración. Y entonces el paciente en teoría está somnoliento, pero había sido hace rato, ya estaba con una insuficiencia respiratoria y el paciente muere sin darse cuenta, ¿verdad? Cuando tenemos un foco progresivo, cuando hay un hematoma que al comienzo era un sangrado pequeño, pero al transcurrir las horas fue aumentando, cuando tenemos un infarto por producto, un infarto cerebral, ¿verdad? Producto de una contusión importante o una hipoxemia, un shock hipovolémico grave que no se pudo resolver rápidamente, lleva a cuadros de isquemia importantes. Las convulsiones focales pueden ser por una contusión importante también, por una laceración del parénquima pulmonar, ¿sí? La recuperación detenida quiere decir aquellos pacientes que estaban evolucionando bien, ¿sí? Que tenían un Glasgow de 9 al ingreso, pero después en su control el día siguiente, por ejemplo, tenían un Glasgow de 12, de 13. Entonces, se detiene su evolución o incluso puede retroceder otra vez, puede complicarse otra vez o deteriorar otra vez su nivel de conciencia y eso me puede traducir una complicación otra vez. ¿Cuál? Hidrocefalia, se recuerdan que era la acumulación de líquido dentro de la cavidad craneal, o un hematoma subdural, por ejemplo, que inicialmente fue agudo, no requirió tratamiento quirúrgico porque era pequeño, pero posterior a eso no se reabsorbió todo,
se convirtió en un hematoma subdural crónico y con su consecuente edema cerebral y todo eso puede llevar a una probable complicación otra vez. Los soplos, obviamente que como una fístula arteriovenosa, si hay una comunicación entre una arteria o vena, va a producir un soplo. Y las fracturas, ¿verdad? Si yo tengo una herida penetrante, obviamente que puedo tener presencia de aire, que es el neumoencéfalo, puedo tener hematomas e incluso puedo infectar las meninges como es la meningitis. Entonces, siempre en un paciente que yo tenga una fractura de cráneo, tengo que hacerle tratamiento antibiótico para prevención de meningitis. ¿Estamos? Sí, claro, va a llevar a una secundaria, pero el shock, ¿cómo? Sí, no, el shock hipovolémico lo que me va a hacer es, el paciente va a entrar a la urgencia chocado, ¿sí? Vos no sabes el origen del shock. Puede ser un sangrado a nivel del tórax, a nivel del abdomen, a nivel del muslo, por una fractura de fémur, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tu paciente va a entrar chocado. Ahora, la complicación secundaria que va a tener es mi isquemia cerebral, ¿entendés? La isquemia cerebral es la complicación que yo voy a tener si es que yo no resuelvo mi shock a tiempo. Esa es la complicación que yo voy a tener, ¿entiendes? Bueno. Entonces, a partir del momento en que nosotros sospechamos las lesiones, es donde nosotros tenemos que solicitar los estudios, ¿verdad? Entonces tenemos que pedir la radiografía, que anteriormente se usaba mucho. Entonces, en la radiografía nosotros podemos ver, se tiene que pedir, mejor dicho, una anteroposterior, ¿sí? Delante para atrás, una anteroposterior axial o hemiaxial y una lateral donde incluya la séptima vértebra cervical. Se tiene que tratar de ver todas las vértebras cervicales también hay que descartar una probable fractura de columna cervical. Entonces, todo eso hay que tratar de pedir. Cuando nosotros pedimos, obviamente que en una radiografía lo que podemos ver es algún trazo de fractura que pueda justo pasar en el lugar donde tendría que estar o alguna arteria o alguna vena meningia y podemos sospechar de una lesión o de una arteria o una vena meningia por el lugar de la fractura. En eso nos puede ayudar, pero no nos va a ayudar si es que, para ver si es que hay o no hay sangrado o si hay o no hay hematoma, ¿sí? Para eso tenemos la tomografía. Entonces, para lo que nos sirve la radiografía es ver si hay una fractura en el lugar donde yo tengo el trayecto de mi arteria o de mi vena, o si es que tengo, por ejemplo, un cuerpo extraño, veo que tengo un accidente de tránsito donde tengo fractura del cráneo y al hacerle la radiografía vengo que tengo un pedazo de metal dentro del cráneo, entonces me sirve para ver cuerpos extraños, o me va a diagnosticar también la presencia del aire dentro de la cavidad craneal, que es el neumoencéfalo. Pero el estudio gold estándar es la tomografía, ¿sí? Siempre la tomografía está indicado de carácter urgente todos los pacientes con trauma de cráneo moderados y graves, ¿sí? Ya saben cuál es grave y cuál es moderado. Glasgow menor o igual a 13 para abajo a todos. Y también en todos los pacientes que estén anisocóricos o focalizados, que tengan anisocoria, diferencia pupilar, en los pacientes que tengan antecedentes de pérdida de conciencia, en los pacientes que tengan amnesia temporal de lo ocurrido, en los pacientes que no recuerden de lo que le pasó durante el trauma, en los pacientes que tengan inicialmente un Glasgow, vamos a suponer de 14, pero que después de una hora tiene un Glasgow de 11 o de 12, deterioró su Glasgow, tiene que tener tomografía. ¿Estamos? Entonces, la tomografía es el gol estándar que tenemos que tener. Tratamiento, yo les puse dos PowerPoint nomás, pero no, eso no se les va a cobrar a ustedes. Tenemos que saber, como les dije, lo más importante es recibirle urgente al paciente, realizar el ABC del trauma, clasificar a nuestro paciente dentro de lo que es nuestro trauma cráneo leve, moderado o grave, ¿sí? Y a partir de ahí instaurar las medidas generales, cabecera elevada de la camilla del paciente, buena hidratación, sacarle al paciente del shock hipovolémico si tiene, cómo se le saca al paciente, con buena hidratación, doble vía periférica,
oxigenación con oxígeno por cánula nasal, en el caso de que desature el paciente. Entonces, siempre, pero siempre tenemos que tratar de mantener esas medidas generales, ¿sí? Obviamente que dependiendo de la gravedad del paciente, sonda vesical, sonda nasogástrica para evitar, eh, ¿cómo le voy a decir? Broncoaspiraciones. Entonces, pero todo eso incluye dentro de las medidas terapéuticas generales y eso es lo que tenemos que hacer al momento de ingresar el paciente. Otra cosa que quiero que se les quede, nunca, pero nunca hay que ser trasladado el paciente a ningún lugar si está inestable hemodinámicamente. Si el paciente está con hipovolemia, un shock hipovolémico o un shock neurológico en un paciente que está inestable, ¿sí? Independiente de la causa, nunca se le lleve a otro lugar. Al paciente se le tiene que estabilizar en el lugar de la urgencia y a partir de que esté estable, a partir de ahí se le puede llevar a donde ustedes quieran para hacerle tomografía, radiografía, lo que ustedes quieran, nunca, pero nunca se le lleve al paciente inestable a otra zona, ¿sí? Porque durante el traslado el paciente puede ovitar. ¿Qué dice? Prof, da radiografia era uma lateral para ver as vértebras cervicais, uma posterior e o que mais? Anteroposterior y lateral, generalmente. En los casos que yo tengo, mira, el protocolo anterior era radiografía anteroposterior de cráneo, radiografías lateral cervical y la radiografía de tórax. Esos tres, la triada radiológica en un paciente traumatológico, politraumatizado es esa. Anteriormente se hacía una anteroposterior hemiaxial, ¿sí? Se hacía hemiaxial tanto del lateral como para anteroposterior de delante para atrás, ¿sí? Perdón, voy a sacar esto acá. Pero hoy en día, con el avance de la tomografía, prácticamente la radiografía está en desuso. Solamente se hace en los casos, por ejemplo, en los pacientes que están eh, conscientes con un Glasgow 14, 15, un traumatismo craneoencefálico leve, le puedes hacer radiografía de la columna y de tórax y la tomografía ya de cráneo, ¿sí? En cambio, en los pacientes que está grave, le haces nomás ya un barrido tomográfico. Le haces la tomografía de cráneo, la tomografía de columna y la tomografía de tórax. Entonces, no le vas a Ok, sacar de la graças. tomografía, no le vas a sacar, por ejemplo, del tomógrafo para llevarle otra vez a la radiografía, si en un paciente grave, ¿verdad? Si es que ya le puedes hacer la tomografía todo de una vez. Pero si el paciente está estable y está con un Glasgow normal, pues le haces la tomo de cráneo y después le completas los estudios ya sea de cervical y de tórax, ¿verdad? Que es lo que sí o sí tenemos que tener. Bueno, lo que quería que se les quede antes de terminar lo que sería la parte del trauma de cráneo, como les digo, nunca trasladen a pacientes que están inestables, ¿sí? Es un error, pero enorme, no le pueden trasladar, ¿sí? Reanímenle, repónganle en la urgencia y a partir de que esté estable, ahí recién pueden llevar a los pacientes a otro lado, ¿sí? Creo que con esto terminaba la clase. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna duda antes de entrar en lo que sería nuestro siguiente tema.